Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer el plan de viabilidad económico-financiero de un gimnasio, de una sala de CrossFit, y lo vamos a hacer pues lógicamente con la plantilla que tenemos destinada al plan de viabilidad. En este caso lo que vamos a hacer es introducir una serie de información en la plantilla para obtener los resultados, ¿no? Que son estos de aquí, ¿no? Estos cuadros amarillos nos indican la información que introducimos. En este caso pues la inversión en activos fijos, es decir, qué inversión tenemos en inmovilizado, en maquinaria, etcétera, las ventas, cómo van a evolucionar, los costes y cómo vamos a financiar lo que se derive de aquí. Y lo que obtendremos será una cuenta de resultados, un balance, la evolución de tesorería, la evolución de la deuda y un análisis económico-financiero. Así que vamos a empezar. Empezaremos por la parte de inversión, que es esta pestaña de aquí. Hemos utilizado información que hemos encontrado por internet para ver qué es lo que necesitamos para montar un club, un gimnasio de CrossFit. Y en este caso pues, hemos hecho una cosa muy sencilla y lo hemos apuntado en una hoja de cálculo que es esta de aquí. Es como una chuleta que tengo aquí en la otra pantalla y en la que vamos viendo pues, la información que hemos ido recopilando. Entonces esto lo ponemos en la otra pantalla y esta información es la que vamos a ir pasando a la plantilla. En este caso, pues bueno, de inversión en activos fijos, lo que tenemos es, cogemos un local de alquiler y hacemos una obra para adaptar las características del local a las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, hemos supuesto que la obra del local nos gastamos 60.000 euros. Entonces aquí, esto lo vamos a borrar. Un momento. Y ponemos, pues el primer activo que hacemos es la obra del local. Que esto es, pues bueno, vamos a poner que es un inmovilizado material o inmobiliario. Vamos a poner material. Y en el año 1 hacemos una inversión de 60.000 euros. En los siguientes años no tenemos que hacer ninguna inversión. Y esto, por tanto, ponemos 0. Y aquí tenemos que decir en cuántos años se amortiza una obra. En este caso vamos a poner 10 años. Por tanto, un 10% de amortización anual. ¿Y qué más tenemos en un club de CrossFit? Las máquinas. Tenemos las pesas, las cuerdas, los utensilios, las herramientas, etcétera, que son pues el equipamiento, ¿no? Y en equipamiento, pues esto es inmovilizado material. Y en esto hemos puesto, vamos a suponer que nos gastamos, pues hemos puesto bastante, hemos puesto 40.000 euros. Y además es muy posible que en los próximos 5 años tengamos que reinvertir de alguna manera en equipamiento, pues porque salgan novedades, el equipamiento se estropee, etcétera. Con lo cual, pues vamos a suponer que en el año 3, por ejemplo, hacemos una renovación de 10.000 euros y en el año 5 una de 5.000. Y vamos a suponer que esto se amortiza en 5 años, es decir, un 20%. En cuanto a inversiones en activos fijos, de momento no va a haber nada más. El equipamiento y la obra. Esto, insisto, es una primera aproximación. Después, una vez finalicemos, veremos los resultados y ajustaremos en base a lo que creemos que debería ser lógico que tuviéramos. Si vemos alguna incongruencia, etcétera. Vamos a por el segundo módulo, que es el de las ventas. Tenemos esta pestaña de aquí en la que tenemos que poner las unidades que vendemos y el precio medio. En este caso aquí abajo pone plazo medio de cobro y plazo medio de producción. En este caso, al ser un gimnasio, ni hay plazo medio de cobro ni hay plazo medio de producción. O quizá en el periodo medio de cobro podemos poner 30 días. Al ponerse que se cobra a final de mes, 30 quizá no sería perfecto, porque las clases las vamos haciendo durante todo el mes, así que a lo mejor pues hay que poner 15 para poner ese decalaje entre los servicios que vamos prestando y los cobros, cómo se van produciendo. Pero bueno, es un detalle pequeñito, porque también es cierto que las nóminas también se pagan a final de mes, con lo cual es un poco impreciso incluso. Dejarlo en 0, dejarlo en 15 va a ser pues muy poca la diferencia, pero bueno, lo podemos en cualquier caso mirar. Entonces, hemos visto en internet que fundamentalmente vamos a coger el Excel de la chuleta que tenemos aquí con los datos.
Pues bueno, tenemos tres tipos de cliente de cuota que pagan 86, 96 y 116 y los bonos, ¿no? Que por una clase se pagan 20 euros, por dos clases 45 y por tres clases 65 euros. Son aquellos clientes que no son de cuota. Entonces, lo que tenemos que ver es la capacidad que tiene el gimnasio de tener usuarios y cómo los distribuimos. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el gimnasio abre de 6 y cuarto a 9 y media. Hemos supuesto que abre de lunes a sábado y que por tanto puede hacer 13 clases al día, 78 clases a la semana, 312 clases al mes y que en cada clase se pueden incorporar un máximo de 10 clientes. Por tanto serían 3.120 personas, ¿no? Que van pasando por el gimnasio. Pero todas ellas, pues bueno, repiten, ¿no? No son 3.120 clientes, sino que más o menos, si calculamos que hay una media de 3 sesiones por semana, pues dividimos esto entre 3 y vemos que vienen, pues podemos tener un máximo de 1.040 usuarios. Y ahora lo que vamos a hacer es distribuir estos 1.040, que sería el máximo, por unas ocupaciones, que son estas de aquí, que son el 60, el 70 y el 80%, y que nos darán pues los usuarios que tendremos. Empezaremos progresivo, ¿no? El primer año poca ocupación y conforme nos van conociendo, pues cada vez más. Y además hacemos la distribución por producto, pues un 60% de los usuarios van a coger esta cuota, la de 3 sesiones por semana, un 25% la de 4, un 6% ilimitadas y luego pues habrá un 4% de los usuarios que cogerán una clase, 2 y 3. Y con esto pues vamos a intentar calcular los ingresos. Vamos a trasladarnos, ahora sí ponemos esto aquí a la derecha para trasladarlo y nos vamos a venir aquí. Vamos a poner aquí los productos, ¿no? 3 sesiones, 4 sesiones ilimitadas y los bonos los vamos a poner aquí todos juntos. Este lo vamos a dejar. Vale, aquí tenemos que poner las unidades que venderemos en el año 1 y el precio medio. El precio medio es fácil porque ya lo tenemos, es 86, 96 y 116. Y el del bono, ahora veremos qué es lo que ponemos, que habrá que hacer un cálculo medio. Los ponemos aquí. No, esto no es correcto, esto es 86, 86, exacto. Así. El precio del producto es siempre el mismo. Aquí 116. Vale. Y el precio del bono, pues bueno, hemos puesto esta distribución, ¿no? En total 9, un 9% de clientes harán los bonos. Vamos a calcular el precio medio de los bonos, ¿no? Si 4 partes de 9, 4 dividido entre 9, van a coger el de 20 y luego 3 dividido entre 9 van a coger el de 45 por 45 más 2 dividido entre 9 por 65, pues ahí tenemos el precio medio, 38 38 38, 38, 38, 38 y 38. Ok, pues nos faltan ver las unidades. Esto lo ponemos por aquí. Decíamos que el primer año el 60% de los usuarios iban a ser de 3 sesiones. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí, el primer año, que es este de aquí, al 60% de ocupación vamos a poner, que sería el primer año. Tenemos el 60% de los usuarios van a hacer el de 3 sesiones. Por tanto, el 60% de 624 son 374 señores que van a hacer ese bono. Y así sucesivamente. Esto nos dará aquí, pues, el primer año, 374. El 60% de 728, así sucesivamente. Sería 436. Perdón, el 25%. Estamos haciendo... Ahora vamos a hacer este de aquí. El 25% de 624, que sería el de 4 sesiones. Y lo vamos a poner aquí, ¿no? El 25%. El 25%
de 624. Luego tenemos el de limitados, que es el... Lo voy a poner aquí a la derecha, que es más sencillo. El 6%. El 6% de 624. Y los bonos, en total es el 9. Más el 9 por 624. Pues ya lo tenemos. Aquí tenemos todos los clientes que vamos a tener y ya como los ingresos los vamos aquí. Pues este año se va a facturar esto. Aquí nos falta un detalle. Esto es mensual, importantísimo, pues si no, no nos va a dar. Hay que multiplicarlo por 12. Aquí igual, más 96 por 12. Son los ingresos anuales. Más 116 por 12. Más 116 por 12. Me había parecido que era poco, ¿no? El ingreso que teníamos. Más 38 por 12. Ok, ya lo tenemos aquí. Perfecto. Esto es una ocupación del 60. Ahora vamos a cambiar la chuleta. Y el segundo año vamos a hacer una ocupación del 65. ¿Vale? Que son esto de aquí, 676. Vamos a hacer un poquito más creciente. Entonces tenemos el 0,6 por 676 más el 0,25 por 676 más el 0,06 por 676 más el 0,09 por 676 y así sucesivamente. En este año le vamos a poner ya un 70%, serían 728 y lo mismo. 728 por 0,6 más 728 por 0,25 más 728 por 0,06 más 728 por 0,09. Y el último, los dos últimos, vamos a poner un 75, no vamos a abusar. Vamos a poner 75, pues venga, son más 780 por 0,6 más 780 por 0,25 más 780 por 0,06 más 780 por 0,09. Venga, pues ya lo tenemos. Aquí tenemos todos los ingresos que tenemos de y en el año 5 vamos a poner lo mismo. 75 y 75. Perfecto. Es decir, progresivo, ¿no? De 60 a 75% de ventas. Aquí, de momento, esto lo vamos a dejar tal cual. Y tenemos, pues bueno, el año 1 vamos a ingresar, ¿no? En el gimnasio, ya lo tenemos aquí las ventas, 643.405 y así sucesivamente hasta los 804.000. ¿Vale? Es un gimnasio, pues bueno, que va a facturar un poquito por encima de los 600.000 el primer año y nos acercaremos a los 800. Ahora vamos a calcular los costes asociados a este negocio. Los tenemos en esta pestaña de costes de la plantilla de plan de viabilidad y tenemos fundamentalmente tres tipos de coste. Este cuadro de aquí, que son los costes variables, que en este caso son 0, es decir, nosotros no tenemos un coste directo relacionado con la prestación del servicio, porque es un servicio, no es un producto. Si fuera una ferretería, pues el coste variable serían los tornillos, etcétera, lo que vendemos, pero al ser una empresa de servicios, no hay un coste directo asociado. Entonces, solo tendremos que completar estas dos partes de aquí. El gasto de personal, que es precisamente pues, los entrenadores, etcétera, y los costes fijos de mantener el gimnasio. Entonces, nos vamos a la chuleta que tenemos aquí y nosotros hemos hecho aquí algunos cálculos para intentar entender un poquito cuál sería la estructura. Si vamos a prestar más o menos servicio a 1000 usuarios, pues calculamos que unos 4 entrenadores harán falta. Son más o menos los que creemos que podemos necesitar para no tener nunca una clase sin entrenador por baja o por algún tema personal y además esto lo acompañaremos con una persona en administración que va a estar llevando pues las nóminas, las quejas de los usuarios, la gestión de los cobros, etcétera. Entonces con 5 personas más o menos cubriríamos nuestras necesidades y esto lo vamos a poner aquí. Departamento 1 vamos a poner entrenadores y en el departamento 2 administración. Con una persona en administración llevándolo todo pues será suficiente. Perfecto. Entrenadores. Hemos dicho que son 4,
por tanto ponemos 4 para todos los años. El salario neto anual, vamos a poner que el entrenador cobre pues 2.000 euros al mes, por tanto 2.000 por 12, 24.000. Esto lo pasamos a todos los años. En porcentaje de IRPF vamos a poner más o menos un 20% en la nómina. Y luego tenemos que poner aquí el porcentaje de seguridad social a cargo del trabajador, que suele ser en torno al 6,35, y la seguridad social a cargo de la empresa, que suele ser alrededor del 30. Entonces ya tenemos aquí el coste salarial, unos 219.000, 220.000 euros anuales. Y la persona de administración pues va a ser una. El salario neto anual vamos a poner que van a ser pues 1.500 por 12, es decir 18.000, y los porcentajes vamos a poner los mismos, aunque seguramente será el IRPF un poquito más bajo. 20 es pues, seguramente muy alto, vamos a poner un 18. Perfecto, ya tenemos la parte de costes. En cualquier momento podemos ir a ver los resultados, los tenemos aquí y ya vamos viendo cómo se va configurando. Tenemos una empresa realmente muy rentable, ¿no? Tenemos una facturación, como decíamos, entre 600 y 800, y ya, por ejemplo, ya tenemos aquí los costes de personal, nos da una EBITDA pues muy alto, ¿no? Casi en torno al 50 o un poquito más por ciento. Entonces seguimos con los costes. Y aquí nos vamos a los costes fijos. Hemos puesto los siguientes costes fijos. Hemos puesto el alquiler del local, que vamos a suponer que son unos 1.200 euros al mes, por tanto, por 12, pues unos 14.400. Suministros de agua, luz, etcétera. Hay duchas, con lo cual vamos a poner un gasto bastante alto de 1.950 euros. Luego tenemos la gestoría, que nos lleva pues el tema contable y el tema laboral, de nóminas, etcétera, que nos va a cobrar, vamos a poner pues unos 600 euros al mes, 7.200. Luego vamos a poner limpieza, que al ser un gimnasio, haber tanta rotación de gente, etcétera, pues vienen cada día, y vamos a suponer un coste de 1.000 euros al mes por 12. Luego vamos a poner aquí también mantenimiento de las instalaciones, en este caso anual, pues no sé, desgastes, bueno, pequeños arreglos que haya que ir haciendo, vamos a poner unos 3.000 euros al año, no más. Y luego vamos a poner aquí también una partida de marketing y publicidad, que va a ser, pues bueno, el primer año vamos a poner pues aquí unos 18.000 euros, y después esto lo vamos a ir bajando. 12.000, 15.000, 12.000, 9.000 y 6.000. ¿Por qué? Porque ya tenemos clientes y no necesitamos tanta inversión. Esto lo pasamos así. Perfecto, pues ya tenemos aquí 75.000, 70.000 euros más de costes. Y aquí vamos a poner el tipo impositivo. En este caso, del impuesto de sociedades es un 25%. Lo arrastramos hacia aquí. Y con esto pues ya tendríamos lo que son los costes de esta empresa. 4 entrenadores, una persona en administración y los gastos derivados pues de mantener el local limpio, ¿no? Con los suministros, etcétera, y la gestoría y un poquito de marketing. Pues bien, una vez hemos introducido toda la información de inversiones, ventas y costes, ha llegado el momento de poner la información de financiación. En este caso, siempre una empresa se financia con dos vías, ¿no? La financiación a largo plazo y la financiación de circulante o de corto plazo. En este caso, la financiación de circulante, como decíamos antes, va a ser poco necesaria, aunque sí que va a ser recomendable tener algo, y ahora veremos por qué. Vamos primero con la financiación a largo plazo, es esta que tenemos aquí arriba. Hemos visto aquí cuando decíamos en inversión, pues bueno, que si vamos a invertir el año 1 100.000 euros, el año 3 10.000 para acabar de arreglar un poco lo que es el equipamiento, ¿no? Revisar si hay que hacer algún retoque, etcétera, y el año 5 5.000 euros, son como unos mantenimientos mínimos, pues bueno, pues aquí tenemos las necesidades, ¿no? 100, 10 y 5. Por tanto, esto lo podemos financiar con esta parte de aquí, que serían préstamos a largo plazo, o con aportaciones de los socios, o con subvenciones. En este caso vamos a suponer que en el año 1 pues se pide un préstamo de 50.000 euros a 5 años al 5% de interés, y los otros 100.000 euros, los otros 50.000 euros los ponen los socios. Con lo cual, pues bueno, es una sociedad que empieza con un capital social de 50 y con financiación por 50 más.
En el año 2, puesto que no hay que hacer ninguna inversión, no ponemos nada. Y aquí, el año 3, pues también vamos a pedir otro préstamo a 5 años al 5%. Y en el año 5, que se necesitan 5.000 euros, pues también vamos a poner 5.000 euros a 5 años al 5%. Así, digamos que prácticamente, bueno, al inicio vamos socios y bancos a medias, y después, conforme va avanzando el negocio, se va financiando solo con financiación a largo plazo. Y lo que decíamos de la financiación de circulante. Este tipo de negocio que cobra de sus clientes, digamos, al contado o a 30 días, a final de mes, y los costes también los tiene pues a final de mes, la mayor parte de costes hemos visto que corresponden al personal, y luego pues a determinados suministros, etcétera, que se pagan también a final de mes. Esto, sobre el papel, podríamos decir que esta empresa no necesita financiación de circulante, pero a la práctica es difícil que todos los cobros se produzcan justo antes de los pagos, con lo cual podemos tener ahí una pequeña tensión de tesorería. Para solucionarlo, pues bueno, podemos poner aquí financiación de circulante. Aquí nos dice que las necesidades operativas de fondo son 0, pero si me voy aquí a la pestaña de ventas, y aquí decíamos el plazo medio de cobro, pues lo pongo, por ejemplo, en 15 días de todos los productos, veremos cómo aquí se me generan unas necesidades operativas de fondos, que serían las que podíamos financiar pues con una póliza de crédito. Esto está suponiendo ahora mismo que pagamos todo en el día 0 de cada mes y cobramos en el día 15. Bien, no va a ser así, pero en la práctica puede ser parecido. Con lo cual, aquí ya nos está indicando la plantilla que nos falta dinero y lo tenemos que poner pues aquí, 26.000. Bueno, vamos a poner una póliza de crédito de 35.000 euros para todos los años, con un coste financiero del 5%, que es un poco elevado, y aquí abajo pues ya nos calcula los gastos. Y vamos a poner una disposición media pues un poquito más alta, del 90, ¿no? Para calcular los intereses. Perfecto. Bueno, con esto yo creo que sería perfecto. Aquí tendremos ya cómo hemos financiado esto. Una póliza de crédito de 35.000 euros, un préstamo de 50.000 a 5 años y una aportación de socios de 50.000 el primer año, y después todas las inversiones las vamos también financiando. 10.000 el año 3 y 5.000 el año 5. Pues bien, ya tenemos toda la información introducida y ahora vamos a ver qué resultados tenemos. Y lo que tenemos es una empresa muy rentable. Una empresa pues bueno, que factura el primer año, como decíamos, 640.000, vamos creciendo en facturación hasta el año 5, que acabamos en 805.000 euros, y tenemos un EBITDA muy bueno porque los costes son muy contenidos. Los gastos de personal son 260 y los gastos fijos rondan pues entre los 66 y 80.000 euros en función del año. Esto nos da una EBITDA que supera el 50% de las ventas. El EBIT, puesto que las amortizaciones son pequeñitas, también es muy abultado, y bueno, como la financiación no es muy elevada, pues tenemos unos gastos financieros bastante contenidos también. En general tenemos un resultado neto después de impuestos pues que el último año, si lo calculamos, ronda el 42%, efectivamente, es casi un 43%, que es un resultado súper elevado. En cuanto al balance, obviamente, si tenemos una empresa muy rentable, pues lo que vamos a ver es cómo la tesorería va aumentando año tras año, ¿no? Empezamos el primer año, al finalizar el primer ejercicio, acabamos en 225.000 euros y finalizamos los 5 años con 1,5 millones. Obviamente los fondos propios, puesto que hay resultados, también van creciendo al mismo ritmo, y como no nos volvemos a endeudar o lo hacemos en cifras muy pequeñitas, pues el equilibrio patrimonial es perfecto. Fijaros que hemos puesto, bueno, sale aquí calculado que tenemos deudores pendientes de cobro. Esto es porque hemos puesto aquí que cobramos en teoría a los 15 días, ¿no? Para poder simular unas necesidades de financiación a corto plazo, como decíamos, que realmente veremos, bueno, se aprecia que no necesitamos cubrirlas con una póliza de crédito porque la empresa tiene tesorería suficiente, pero lo hemos simulado así, por lo menos para el arranque. Y en cuanto a la generación de caja, lo tenemos aquí, bueno, en la misma línea. Vamos generando mucha caja y acumulamos un resultado de 1,5 millones en tesorería. Aquí está el detalle de la deuda, cómo va cayendo, y por último pues un análisis con los ratios, ¿no? Que evidentemente son todos muy positivos. Es una empresa muy rentable,
que acumula tesorería y fondos propios y por tanto año tras año mejora todos sus indicadores, ¿no? Los indicadores de rentabilidad, de liquidez, etcétera. Así que nada, una muy buena empresa. Y ahora nos tenemos que preguntar si esto es coherente o no. Normalmente los costes es sencillo calcularlos y están bien calculados o se aproximan bastante a la realidad. La gran dificultad radica en calcular las ventas, ¿no? En este caso tenemos una empresa, hemos dicho, que empieza con 625 clientes, cosa que puede ser a lo mejor pues demasiado elevada y ahí tengamos un error. Decíamos que el primer año eran 625 y luego pues acabamos en 780 usuarios. Bueno, pues para un CrossFit a lo mejor es muy elevado, habría que preguntarse si pues en el barrio donde se encuentra este local, este negocio, podía haber este número de clientes potenciales y ver si eso es realista o no. O podemos hacer el ejercicio inverso, que sería, oye, ¿cuántos clientes necesito para ganar 0? ¿No? Y eso lo podemos calcular fácilmente. Vamos a ver, primero vamos a calcular los costes. Tenemos el gasto de personal, otros gastos de explotación y vamos a introducir, vamos a tener en cuenta también las amortizaciones y los gastos financieros. En total, 355.000 euros. Por tanto, 355.000 euros, ¿cuántos usuarios necesitamos para llegar a esa cifra de ventas? Pues bueno, lo teníamos aquí, ¿no? 355.000 euros, aquí teníamos 643, pues si vamos jugando aquí con los usuarios de cada tipo de producto, vamos a bajar a una ocupación del 30%. Acordaros que teníamos esta chuleta donde decíamos, bueno, que la ocupación que íbamos a tener y distribuíamos luego, ¿no? El 60% de los clientes hacían 3 sesiones, etcétera. Pues bueno, ahora vamos a trasladar, en lugar de los 600 y pico usuarios, 624, vamos a poner 312. Y a ver qué facturación nos da. Y así iremos jugando hasta llegar a esos 355.000 euros que necesitaríamos. Y ahí nos preguntamos si podemos, a nivel comercial, llegar a ese número de clientes. Entonces, vamos a ver, son 312 por 0,6 aquí. Aquí serían 312 por 0,25. Aquí serían 312 por el 6%. Y aquí 312 por el 9%. Ahí tenemos 321.000 euros. O sea que necesitamos un poquito más de ocupación. Subimos al 40, vamos a calcular, son 416 clientes por el 0,6 más 416 por 0,25 más 416 por 0,06 más 416 por 0,09. Ahí nos hemos pasado pues un poquito menos, ¿no? Esto es el 35% de ocupación, que son 364 por 0,6 más 364 por 0,25 más 364 por 0,06 más 364 por 0,09. Pues ahí lo tenemos, 375. Pues estamos ahí, ¿no? En torno a los 360 clientes, ¿veis? 375.000 euros de facturación. Nos venimos aquí y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos ya el punto muerto. Así que, bueno, el plan de viabilidad, además de valorar si estructuralmente un negocio puede ser correcto, nos tiene que ayudar también a ver el punto muerto, cuál es, ¿no? ¿Qué punto mínimo de actividad necesitamos para mantener el negocio en el beneficio cero? En este caso, pues bueno, hemos puesto 20.000, así que ya sabemos que para montar este CrossFit, con los costes y la estructura que hemos mencionado, pues en torno a 360 usuarios son los que necesitaremos. Y luego tenemos que pensar desde el punto de vista de marketing y de ventas y de promoción, en qué costes tenemos que incurrir para llegar a ese punto mínimo de usuarios, que es lo que suele costar más, y a partir de ese momento sabemos que el negocio dará 0. Antes de ese momento el negocio dará negativo, y ese negativo se tiene que cubrir con aportaciones de los socios o con financiación. Así que ese es el punto de dificultad del arranque de un negocio, ¿no? Cómo llegó hasta ese punto muerto, que es donde está la verdadera dificultad. Así que ya veis, con esta plantilla, pues bueno, se puede calcular la viabilidad económico-financiera, y aquí teníamos, por ejemplo, una primera idea que ahora habría pues que darle una segunda y una tercera vuelta para acabar de afinar los costes y los ingresos. Espero que os haya gustado y que os sea muy útil.